Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Perdona, cuando se te aparecía supuestamente y tal, ¿crees que buscaba algo de ti? O sea, como camelarte de alguna manera. No. Sí, hay muchas explicaciones antropológicas detrás de esa figura del diablo. Haití es el primer país del mundo negro que se independizó del dominio blanco. Entonces es el único país del mundo que está consagrado al diablo. Pero hay una razón. Ellos dijeron, ¿quién es el enemigo del blanco que nos ha estado machacando siempre? El diablo. Porque todos los que estaban allí eran cristianos, católicos, ¿no? Entonces se aliaron con él porque era el enemigo del blanco. Si ese es el diablo, era tan ingenuo, a pesar de la pinta que tenía imponente, ¿no? A mí no me daba miedo, o sea, no era un ser que quisiera seducirme, matar a alguien con ello, etcétera, ¿sabes? No. Pero en ese caso concreto, ¿tú crees que no era fraude? Yo pongo la mano en el fuego de que no era fraude. Absolutamente convencido de que no era fraude. Por eso que te he dicho, porque nadie conocía mi vida y dijo tan claramente cosas que me iban a ocurrir, y porque si hubiera sido un fraude, lo hubieran grabado. 500.000 pesetas en Haití en aquel tiempo eran como 3 veces te solucionaba la vida, 3 generaciones. Lo hubieran... Tiempo después, con Manuel Carballal, descubrimos otro fraude que hacían con una parcenaria parecida, pero ahí nos dimos cuenta enseguida, ¿sabes? Fue curioso además porque los dos primos de Guerín, que eran dos que habían pactado con ese diablo, habían pactado 7 años de beneficio del diablo a cambio de su alma. En uno de los viajes, Guerín nunca quería que volviera a ver a los primos, pero me comentó que habían muerto los dos primos en 2 accidentes de tráfico el mismo día en diferentes lugares, y lo pude corroborar en la prensa. El diablo me dijo se ha llevado el alma de mis primos. Pero conmigo no pacté con él, que algunos dicen se pacta con él para estar tan joven, no sé dónde ve la juventud. Seguimos estando ahí. ¿Alguna otra pregunta que queráis? Y nos vamos a otros lugares. Sí. Pero dices que tú estás más o menos metido en el tema de religiones afroamericanas, ¿no? Sí, iniciado. Iniciado en este asunto. ¿Y ese asunto conlleva también la adoración al diablo o estamos orgullosos? No, pero los rituales afrocaribeños todos parten de un tronco común, aunque hayan sido diferentes las etnias que lo han llevado, ¿no? La santería, el palo mayombe y la regla de Ifá es como entrar, es una misma religión, digamos, un mismo cuerpo de creencias, con algunas variantes en cuanto a nombres, pero se cree más o menos en lo mismo. El vudú es muy parecido a lo que puede ser la santería, con algunos matices del diablo, porque es en Haití, y donde contactas con un ser que dicen que es el diablo. Pero digo, si será el diablo, hay algunos que se presentan como ángeles que son mucho peores que él, ¿no? Y cuando ya se practica cuestiones de sangre como esos rituales, ya no tienen nada que ver con el vudú, es otra cosa, es magia negra. Pero el vudú, yo he estado en multitud de ceremonias y es una fiesta, un cántico a la vida donde hay una serie de seres que bajan con los que te comunicas que, bueno, podían parecerse a nuestros santos, de hecho Yemayá, etcétera, etcétera. Y cuando te inicias en un tronco de ellos, te sirve esa iniciación, o tu cargo sirve para, bueno, cuando estás en el palo mayombe, cuando estás en la santería, o cuando estás en la umbanda, en el candomblé en Brasil. Dicen, este sabe de qué va. Y yo me inicié para investigar, no porque quisiera iniciarme, sino quería saber lo que había ahí detrás, y ahí están las energías más increíbles y peligrosas que he sentido que existen en este mundo. O sea que cuidado con ello. ¿Una otra pregunta que queréis? Hablando de otra cosa, el número pi, ¿dónde viene reflejado? En las pirámides de Egipto, y si es así, ¿de dónde viene realmente la medida esa? Si me permite, lo dejamos para otro momento, porque yo no tengo ni idea. ¿En matemáticas suspendía? No suspendía, siempre he probado. Pero que yo sepa, están algunas pirámides, no tanto en la pirámide de Egipto, de la de Keops, que hay otra serie de pirámides, pero bueno, es el principio de la matemática que descubrieron en Egipto y algunos sabios griegos después. ¿Y de dónde viene exactamente? Porque eso es una medida muy cósmica y muy... Y es la curiosidad. Yo más o menos tengo idea, pero me gustaría saber la suya. Pues no te voy a contestar, discúlpame. Primero porque no tengo... No, discúlpame, porque no tengo contestación para eso. No tienes idea de eso. No tengo contestación para eso. Yo quisiera saber, cuando
ahora es la otra realidad que estabas hablando, no pueden entrar. Depende. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿qué puertas se abre para que vengan o un tipo de seres de luz o del otro? Depende de ti, tu vibración, única y exclusivamente. Iba ahora a entrar en eso. Una vez que vences el miedo con todas estas experiencias que os he contado, según decía Carlos Castaneda, de repente te conviertes en alguien que tiene mucho conocimiento y sabe lo que es el número pi. Yo antes lo sabía, ahora paso de ello. Y daba conferencias y sabía mucho y daba mucha teoría, no sirve de nada. Te llena tanto la mente eso que te hace perderte la capacidad de ver la realidad. Es el segundo peligro del hombre de conciencia, los conocimientos o la claridad mental. El tercero que también ocurre, y llevamos ahora de entrar por ahí, es que de repente descubres que tienes poderes, la capacidad de predecir el futuro o de saber lo que la gente piensa. Para mí durante un tiempo era súper fácil, ¿no? Ver lo que está pensando la gente, cómo se siente, súper fácil. Y eso lo aprovecha determinada gente, que o bien nace con ello o bien lo desarrolla, y cuando lo aprovechas te quedas ahí enganchado, con lo cual ya no sigues adelante. Si renuncias a los poderes, de repente alcanzas un poco la claridad de la conciencia, ¿no? Y te enfrentas con el último poder, el último peligro del hombre de conciencia, que es la vejez. A mí todavía no me ha llegado, con lo cual no hablo de ello. Pero de repente esa conciencia te hace darte cuenta, y vamos a lo de la realidad que tú decías, de que esto que vemos no es tan real como nos han hecho o nos han contado. Hay estudios, ayer lo contábamos también en Mazarrón, ¿no? Yo lo estoy tratando de ver con mi hijo, ¿no? Que hasta los 7 años los niños son capaces de estar en ese mundo y en el otro, en los dos. La educación que les damos hace que prime una parte de nuestro cerebro y la racionalidad, y de repente todo eso se va quedando atrás. Tienes que volver a trabajar mucho para poder llegar a conseguir entrar en ello, ¿no? Y hay varios métodos. La meditación, las plantas de poder, si quieres os cuento experiencias con plantas de poder que te sitúan en ese umbral. En nuestra propia cultura tenemos otra, que es los rezos. Rezar es una forma de llegar a ese nivel de conciencia, o si no, tarde o temprano todos nos vamos a ver delante de ellos. ¿Sabéis cuándo? Cuando estemos a punto de morir, con las experiencias cercanas a la muerte. Que es el momento en el que te sitúas en esa barrera entre este mundo y el otro. Si no quieres llegar antes, vamos a llegar todos en ese momento. Y me paro y preguntáis, ¿quieres contar tú algo de miedo o algo? Que no falta, todavía no, espera. Pirámide, ¿ha notado un cambio después de esa experiencia en una vibración más alta? ¿En mi vida? Sí. ¿Te digo la verdad? Sí. No. Si fuera un místico te diría, me transformó la vida. No. ¿Por qué? Eso dijo Javier Sierra, que le transformó la vida. Sí. Y bueno, por eso se dedica a lo que está haciendo. Me parece muy bien. En mi caso, fue una experiencia increíble, ¿sabes? Absolutamente increíble, que agradezco en ese momento, ¿no? Pero no me cambió la vida porque ya venía con un bagaje de zumbado que no veas tú. No necesitaba el tipo de experiencia para estar más zumbado. Javier quizá, porque a Javier le conocemos, os cuento, ¿no? Yo a Javier le conozco desde que tenía 13 años, venía al programa y decía, joder, qué tío. Y un tipo, el típico empollón, inteligente, centradito, que a lo mejor necesitaba que le dieran un palo, ¿no? Bueno, estoy hablando en broma, ¿no? Pero para mí fue como una de muchas más experiencias que me hizo saber que había algo más. Pero mi vibración sigue siendo lo que yo voy trabajando en cada día, ¿no? Que es como adquieres superarte y subir la vibración. ¿Alguna otra pregunta más o nos vamos? Después de tantas investigaciones y experiencias, ¿qué sacas en conclusión? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué sacas en conclusión? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que crees de todo eso? Porque has contado experiencias distintas. Vale, espérate un segundito y te lo digo, pero básicamente creo en la vida. Y creo, si me dedico a esto, es para tratar de dar señales o abrir puertas a la gente que no ha tenido la oportunidad o la facilidad de viajar tanto como yo, de ser tan loco, etcétera, etcétera. Y si me permites, nada, 15 minutos te lo cuento. ¿Alguna otra pregunta o...? Miguel, aparte de tú, Javier y Napoleón, ¿eso a la pirámide duerme más gente? O sea, ¿entra más gente o...? No, no es fácil, es muy difícil. O sea, que hay poca gente que ha hecho esa experiencia. Hay poca gente loca que haga esa experiencia. Porque te digo de verdad que entrar ahí dentro es... O sea, que estar loco, zumbado... No es una cosa habitual. No, es
O sea, es algo muy exclusivo, ¿no? Muy exclusivo. Yo no sé la gente que lo habrá hecho porque no lo he contado, ¿no? Sé cómo se puede hacer. Últimamente han cambiado las condiciones, ahora con esto de la revolución y todo lo que ha ocurrido, yo estoy tratando de volver a hacerlo porque para mí me sitúa, cuando vivo este tipo de experiencias, como un examen, una revalida. A ver si soy capaz de hacerlo. Me lo pienso, ¿eh? Si soy capaz de subir allí y decir, aguantar toda la noche, ¿no? Porque hay que tener... Vale. De que allí no te dejan entrar a cualquiera. O sea, No. creo que se necesitan unos permisos especiales. No, te quedas escondido. Tener muchos contactos con ellos y saber cómo funciona ese mundo, ¿no? Yo pues cuento una experiencia de plantas de poder, si queréis, que sitúa un poco en esa barrera entre este mundo y el otro, ¿no? Y luego ya nos vamos a la realidad y casi nos vamos. ¿Cuánto tiempo nos queda, Sol? ¿Cuánto queda? Sí, todavía tienes un cuarto de hora. Son las 9 menos cuarto, ¿no? Sí, hasta las 9, 9 y 10. Vale. Con coloquia, así que lo que quieras. Yo nunca he tomado, lo he contado aquí otras veces, ¿no? Ni drogas, ni he tomado alcohol, ni he sido en ese sentido bastante ñoño, como no me ha interesado, ¿no? Pero sí me interesaba cuando estuve en la selva con los indígenas piaroas probar lo que ellos llaman las plantas de poder. Para nada drogas, plantas de poder. Y localizamos a un chamán Bolívar, que me inició en el yopo. El yopo es una serie de plantas mezcladas que se inhalan, ellos llaman chingar. Siempre cuento lo mismo, supongo que habréis visto la imagen de un indígena que con una caña se lo pone a la nariz del otro y le sopla y le mete. Algo parecido fue lo que yo hice allí, ¿no? En mi caso no era una caña, sino que era el esqueleto de un ave que tenía las dos alas y te metías los huesos de las dos alas por la nariz y chingabas, ¿no? Te metías para adentro aquello, ¿no? Yo no sé si recuerdo una o dos, el chamán Bolívar se había metido 3 o 4 inhalaciones y estaba babeaba, se le caían los mocos, con un cuelgue absolutamente increíble, ¿no? Entonces yo hice mi toma y de repente estaba de pie, teníamos las cámaras, lo estábamos grabando y sentí que me caía, le dije a la gente, cogerme que me caigo, me dejaron en el suelo y empezaron a pasar cosas. En ese momento el chamán le preguntaba al guía que llevábamos, que hablaba su idioma, ¿no? Que te cuente lo que está pasando, ¿no? Yo le contaba, bueno, pues me pasa esto, veo lo otro, algo que es muy significativo cuando comienzas esta serie de viajes. Primero escuchas infrasonidos, sonidos que parece que vienen de otro sitio. Ves imágenes como si fueran visiones. Y luego de repente el túnel famoso de ese, y parece que comienzas el viaje, ¿no? Entonces yo decía, siento que mi cuerpo se está transformando, de la visión que tenía de unos 70 había bajado como menos de 1 metro, ¿no? Y sentía que no era un ser humano, ¿no? Y el chamán me preguntaba, que te digan qué animal se ha convertido, que te digan qué animal. Yo me vi el brazo y vi que lo tenía lleno de manchas, el caso es que me había convertido en un jaguar o en algo parecido, ¿no? Y me dejó el viaje. Entonces ahí sentí que realmente yo me iba, había pasado esa frontera, dejaba de tener conciencia de un ser humano y era otro tipo de ser que caminaba por diferentes lugares. Sentí la sensación de mi pata tocando el agua, sentía muy vivamente todo, ¿no? En otro momento determinado aquello se fue, viajé a ver a mi familia y me di cuenta de que, como me ha pasado muchas otras experiencias, ¿no? Que la realidad que nos cuentan es muy pequeñita, que desde que nacemos quizá con la educación nos ponen como unas orejeras para que veamos el mundo que a alguien le interesa que veamos. Sin embargo, el mundo es mucho más grande. Claro, si queréis, sí. ¿Esa grabación se puede ver? La habíamos hecho, la hicimos mucho antes de que estuviera YouTube y todas esas cosas, pero yo estoy tratando de localizarla con el realizador y con todo para poder digitalizarla, por lo menos volver a verla yo. Bueno, cuando venga el próximo año la ponemos. Lo que acabas de referir también, esa experiencia la tuvo Carlos Castañeda, porque sí. eso lo refería en uno de sus libros. Sí, Carlos Castañeda y mucha gente se ha dedicado a buscar el camino sagrado a través de las plantas de poder. Yo he vivido otras muchas más experiencias, pero os digo que no son necesarias. He vivido temazcales en los que no he tomado, hicimos uno con Miguel, en los que no hemos tomado droga, pero no hace falta, y llegas a trascender, ¿no? Si meditas, si respiras, si rezas con conciencia, llegas a un estado que te sitúa entre este mundo y el otro. ¿Qué es la realidad? Tú decías. Hay determinados poderes, y al final casi siempre terminamos hablando de esto, en este mundo, a los que les interesa que no veamos la realidad. Y si os fijáis, cada año inventan una historia nueva, ¿no?
Durante un tiempo nos metían en la música, los que nos gustaba la música. Muchos de los jóvenes que son los más activos caían en las drogas. Últimamente son los aparatitos estos, los teléfonos, no sé si os dais cuenta cuando... Yo no viajo mucho en el metro, ¿no? Pero cuando vas en el metro, todos estamos entontecidos tratando de ver. Eso corresponde a todo un plan. Un plan de esos seres que os decía, quizá de lo luminoso, que estaban más allá, que no les interesa que veamos la realidad. Porque si te metes a través del miedo, adquieres conciencia, y si adquieres conciencia, te das cuenta que esto es mucho más allá. Hay muchas más cosas de las que aquí nos cuentan, ¿no? Entonces, tomar nota de eso, ¿no? Estamos, de alguna manera, nos están enseñando solamente un pedacito muy pequeño de la realidad, que es lo que ellos quieren, y lo hacen a través de pantallas de televisión, de teléfonos, para tener nuestro cerebro y nuestra mente controlada y dominada. En ese sentido, por eso quería que viniera Miguel, ¿no? Y si descubriéramos que nuestro ADN y lo que nos conforma no es de esta tierra, y parece que hay pruebas de ello, ¿no, Miguel? Por eso venía. Breve, porfa. Sí, bueno, obviamente es un tema muy amplio, ¿no? Pero ese es uno de los... Yo creo que el gran enigma, ¿no? El origen de la vida, el origen de todo, ¿no? Cómo nació la primera célula, ¿no? en este planeta. Yo estoy seguro que todos vosotros habéis estudiado en el colegio el experimento de la sopa primordial. Esto parte de un experimento realizado por dos químicos en la Universidad de Chicago en el año 1953, ¿no? Y todos lo hemos estudiado en el colegio o en el instituto. Hace poco, en un congreso, tenía la oportunidad de hablar con un profesor de instituto de biología y me decía que seguimos explicando esto, ¿no? Pero yo le digo a mis alumnos, bueno, lo tenéis que aprender, pero esto no hay Dios que se lo crea. Y es verdad, bueno, a grosso modo, pues lo que sucedió es que una serie de elementos inorgánicos que se encontraban en un elemento acuoso, en agua, recibieron la acción de unos rayos, lo que llaman los rayos primordiales, ¿no? Y casi como si fuera la novela de Frankenstein, pues esos elementos inorgánicos pues, se transformaron en una célula, ¿no? Como decía uno de los grandes astrofísicos de la historia de la humanidad, Alfred Hoyle, usted puede hacer el experimento de la sopa primordial en la bañera de su casa, que al final lo único que obtendrá es un montón de mierda. Y es verdad, porque el experimento de la sopa primordial no demuestra absolutamente nada. En el mismo año, en el año 1953, dos científicos, James Watson y Francis Crick, realizaron uno de los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad. La estructura del ADN en forma de doble hélice, ¿no? Eso abrió de par en par las puertas a campos tan fantásticos e increíbles como el de la genética, que nos cambiará la vida de aquí a muy pocos años, ¿no? Y Watson y Crick, cuando vieron aquello, lo que pensaron es: esto es muy raro. ¿Cómo surgió esto, ¿no? Además daba la impresión de que no había fases intermedias, ¿no? Como si alguien hubiese puesto eso allí de forma inteligente, ¿no? Cuando alguien estudia o leemos lo que es una célula y cómo funciona, es increíble, ¿no? Y actualmente los microbiólogos, ya el misterio no es tanto la estructura física de la célula, sino el software, la información que hace que se comporte de una determinada manera, ¿no? ¿Quién programó eso? ¿Cómo? ¿No? Y además, para que nazca una célula siempre se necesita que exista antes otra célula, una célula nace de otra célula. Por lo tanto, hay un gran problema para tratar de averiguar cómo nace la primera célula. De hecho, actualmente, la mayoría de los científicos ya no apuntan a la teoría de la sopa primordial, ya está muy dejada de la mano de Dios, sino que apuntan a la teoría de la panspermia. Es decir, que esa célula llegó a bordo de un meteorito, pero si os dais cuenta, lo único que hacemos es retrotraer la explicación al problema, porque ¿de dónde venía ese meteorito? No, pues surgió de un planeta, vale, sí, y en ese planeta ¿cómo surgió la vida? No, de otro meteorito que llegó a ese planeta, vale, y ese meteorito, en el fondo es irnos hacia atrás, pero no hay una explicación. Y Francis y Crick, en el año 1953, cuando descubrieron aquello, se quedaron apabullados, ¿no? Watson tenía un carácter mucho más tranquilo, ¿no? Y era muchísimo más diplomático que Crick, que tenía un carácter hiperincisivo, ¿no? Watson llegó a ser el director del proyecto Genoma Humano,
que secuenció los aproximadamente 25.000 millones de genes en los que está formado el ser humano, es decir, bueno, una barbaridad. Bueno, el caso es que Crick siempre pensó que la única posibilidad para explicar el surgimiento de la vida en la Tierra es que hubiera llegado a bordo de una nave extraterrestre. En el año 1973, creo recordar, con un químico también muy prestigioso, publicaron en una revista lo que dentro del mundillo académico ya no es secreto a voces, ¿no? Y en ese artículo, Francis Crick decía que la única posibilidad para que naciera la vida en la Tierra es que llegara a bordo de una nave extraterrestre. En el año 2004, pocos meses antes de morir, le hicieron una nueva entrevista y volvió a lo mismo, ¿no? Esa es una corriente de pensamiento o una hipótesis que plantean prestigiosos astrofísicos y microbiólogos. Muchos de ellos no son creyentes, son agnósticos e incluso son ateos, ¿no? Es un tema absolutamente fascinante que nos daría para mucho y algo sobre lo que tampoco hay una explicación, ¿no? En una entrevista, Dawkins, que es el Richard Dawkins, el autor del Genio Egoísta y uno de los padres del movimiento de ateo, ¿no? Le preguntaron por eso, cómo surgió la vida en la Tierra, tal, y dice, bueno, pues sí, podría haber llegado a bordo de una nave extraterrestre, ahora sí, en ese planeta de origen la vida surgió seguramente en base a las leyes de la selección natural de Darwin, ¿no? Y dice, bueno, ¿no? Aquí ha llegado, pero en ese planeta... En el fondo hay un gran debate en Estados Unidos y sobre todo en el mundo anglosajón entre científicos que definen esto, que los acusan de tener posturas religiosas, y es cierto que algunos son creyentes, pero otros muchos no son creyentes, como digo, son agnósticos o ateos, que lo único que hacen pues es mostrar una realidad, ¿no? Y una realidad que no comprendemos y para la que hoy en día no tenemos respuesta. Lo que contabas de los aparatitos esos que tenía el hélice, que eran como si fuera algo... Sí, esa es otra historia, porque actualmente tronca mucho con esto, hay una corriente de microbiólogos que defienden que hay una serie de elementos que vendrían a ser una especie de máquinas moleculares, ¿no? Entonces ellos plantean varios ejemplos, ¿no? Bueno, según la ley de la selección natural de Darwin, cada elemento tiene que tener una función para evolucionar. Sin embargo, hay una serie de elementos moleculares a los que, según esta corriente de prestigiosos microbiólogos, como digo, algunos agnósticos, ateos, según ellos, hay una serie de elementos, de determinados elementos moleculares, como por ejemplo los cilios o los flagelos bacterianos, que no tienen ninguna función por sí misma, que es imposible, es decir, que alguien los tuvo que ensamblar, porque cada una de esas partes no tiene una función de modo separado, ¿no? De hecho, ponen el ejemplo siempre de los flagelos, ¿no? A los que denominan máquinas moleculares, ¿no? Porque tienen rotores, motores, piezas, entre comillas, en forma de anillos, ¿no? Si veis alguna de las fotografías microscópicas de estos elementos, es una cosa increíble porque parece realmente un elemento mecánico, ¿no? Y según estos microbiólogos, la única explicación es que la vida en la Tierra hubiese nacido por la acción de alguna clase de inteligencia. No entran a concretar si son extraterrestres, una inteligencia de otras dimensiones, Dios, nosotros del futuro, qué sé yo, no entran en eso, pero hablan de una inteligencia creadora. Y esto ha causado una gran polémica, porque no lo están diciendo religiosos, lo están diciendo, repito, científicos de primer nivel, buena parte de ellos agnósticos o ateos. Perdona, Sí. ¿Tiene alguna relación con las teorías transpersonales de Pitt y de todos estos? Y que sabes que es una corriente que te viene a decir eso, que hay que buscar todo, vamos a ver, porque ellos tocan la psicología, tocan también las ciencias. Es una corriente que se empezó a expandir en los años 60, junto con los hippies, fueron por ahí, pero vamos, se llaman los transpersonales, ¿no? Las teorías. Y todos esos vienen a decirte lo mismo, que hay como una conciencia inteligente
desconocida que de alguna manera rige o puso en movimiento, pero ellos son de los que creen que todavía sigue rigiendo mucho de nuestro mundo, llámalo así, psicológico, físico y de todo. El movimiento de la psicología transpersonal es tremendamente interesante porque puso sobre la mesa una serie de elementos que eran tabús en el campo de la psicología y la psiquiatría, ¿no? Que tenía más que ver con la espiritualidad y con conceptos como el de la conciencia, ¿no? Incluso el de la conciencia independiente del cuerpo físico, ¿no? Yo siempre digo que hace cosa como un año y pico tuve la oportunidad de entrevistar durante más de 2 horas a uno de los padres de la corriente de la psicología personal, Stanislav Grof, ¿no? Y que bueno, yo recomiendo sus libros, son absolutos, es un psiquiatra, es algo absolutamente increíble lo que cuentan esos libros, ¿no? Él empezó a trabajar con plantas de poder, sobre todo con sustancias alucinógenas, pero las acabó dejando de lado, ¿no? Porque él defiende que existen otra serie de experiencias y otra serie de métodos para llegar a esa meta, ¿no? El caso de Stanislav Grof, él practica o ha creado un método con una serie de colaboradores que se llama la respiración holotrópica, ¿no? Y en el fondo la psicología transpersonal tocó un tabú, ¿no? Porque la ciencia, en el mundo científico, también hay tabús. Yo cuando digo esto se me echan encima, ¿no? Que yo no tengo nada en contra de la ciencia, ¿no? Gracias a la ciencia funciona este micro, estas grabadoras, no nos morimos de un catarro, tenemos una esperanza de vida muy interesante que no teníamos hace 80 o 100 años, claro que sí. Pero en el mundo académico también existen dogmas. Y la ciencia, tal como la conocemos hoy en día, parte de la ilustración. La ilustración mató a Dios, ¿no? Antes se explicaba todo en base a Dios. Si tú tenías un catarro era cosa de Dios, si te morías lo ha querido Dios. Y la ilustración dijo, no. Fuera Dios y vamos a investigar las causas desde un punto de vista racional, ¿no? Y eso es lo que nos hizo avanzar y que la sociedad sea lo que es hoy en día. Pero la ilustración mató a Dios y mató también el concepto de trascendencia. Por lo tanto, hay una serie de bases dogmáticas que tienen que ver con el materialismo puro y duro. Y todo lo que no suena a materialismo es anatema, pero no tiene nada que ver con la ciencia ni con el conocimiento científico, no es una cuestión ideológica y dogmática. Por eso toda una serie de experimentaciones científicas y de estudios científicos que tratan de demostrar que la conciencia es independiente del cuerpo físico se encuentran con grandes barreras y grandes ataques de importantes instituciones académicas, pero no tiene nada que ver con las bases de su experimento o de su estudio, que siguen todos los protocolos científicos. No, tiene que ver con una base dogmática, con el materialismo, porque si atentas contra esas bases, contra el materialismo y apuntas a que hay algo más, a que la conciencia puede ser independiente del cuerpo físico, hay muchísimas cosas que se vendrían abajo, y es una cuestión de puestos académicos, de dogma y de ideología, no de ciencia. Oye, 10 minutos de preguntas o de texto. ¿Alguna pregunta tenéis? Sí, una pregunta rápida. Hace unos meses salió la noticia que se había descubierto el ADN, ¿no? O al menos eso leí yo en un sitio. Sí, de hecho la biología y esa serie de campos están haciendo descubrimientos cada vez más increíbles. Pero ves, ahí hay un dato, Miguel, todos los científicos más de vanguardia dicen que nos han engañado. Todas las historias que nos han ido contando hasta ahora, o por lo menos una adecuación de otro tipo de verdades, ¿no? El origen, desde el punto de vista de la ciencia, que es la que más o menos queremos, de la vida, es una inteligencia superior, no de aquí. Como las pirámides. Como la construcción de las pirámides. Eso lo quiero unir, sí, puede ser. Lo quiero unir con los Anunnakis y toda esa serie de historias que seguramente será para otra charla, ¿no? La lucha entre las fuerzas del bien y del mal, ¿no? Desde hace mucho tiempo el ser humano ha estado, por un lado, ayudado por seres angélicos o positivos que quieren que avancen. Uno de ellos era Luzbel, fijaros, Lucifer. Y sin embargo, para algunos, no quiero meterme mucho por este campo, pero bueno, era el malo de la película, ¿no? Sin embargo, ese ángel quería que tuviéramos la luz del conocimiento. Y por otro lado, hay otra serie de grupos que están tratando de que no adquiramos conciencia. El mayor peligro de este mundo del misterio en el que estamos, ¿sabéis cuál es? Buscar la verdad. Porque
porque a veces si la buscas te puedes encontrar con atisbos de esa verdad, ¿no? Y un atisbo en mi consejo es, a mí el mundo del misterio me ha ayudado para darme cuenta, como te digo, lo que no es real. Me preguntabas antes qué era la realidad. Esto que vemos no es real. Esto es Matrix. Y si no habéis visto la película, volver a verla. Y vivimos en un mundo en el que nos han metido hologramas, condicionamientos mentales, y gracias al misterio y a ciertas experiencias de conciencia, tienes un atisbo de esa luz que hay más allá. Por eso insisto, a mí el mundo del misterio me ha servido para adquirir pequeños destellos de conciencia y para darme cuenta que la realidad no se ve a través de un móvil ni a través de una pantallita de televisión, sino que hay que salir ahí directamente y enfrentarte a ella. He aprendido también que ese más allá que nos espera a todos va a depender de cómo vivamos este más acá. Y que queramos o no queramos enfrentarnos con esa conciencia que debemos de tener todos, al final nos espera esa experiencia de FM que nos va a llevar hacia ella. Pero, mientras vamos caminando por la vida, tenemos un gran aliado que es la vida. Y la vida a todos los seres humanos, sea quien sea, lo decía Jesucristo, ¿no? No os preocupéis que comeréis o acerca de las plantas, nos da todo lo que necesitamos en cada instante. Hay que saber mirarlo y buscarlo. Y de repente si te metes, que es lo que me ha ocurrido a mí en el mundo del misterio, empezaron a aparecer aparentes casualidades, sueños, charlas como estas, encuentros que te irán dando claves para darte cuenta que la realidad es algo más. Pero nadie te la va a demostrar, tienes que buscarla tú mismo. Hay que estar atento. Claro, yo os invito a eso, a ello, a que la busquéis, pero no a través de un teléfono móvil, de las pantallas o de la tele, porque nos están engañando, me cago en 10. Dime. De sobre el miedo, cuando uno tiene una experiencia de miedo, que tiene miedo de verdad, ¿qué es lo que se tiene miedo a perder? ¿La vida? ¿Tienes miedo al dolor? Pregúntatelo cuando estás ahí. Lo que, como característica, cuando tienes un encuentro real con algo de ese más allá, y la gente del grupo ETA lo sabe, no te da miedo. Si he visto fallecidos y no te da para nada miedo. Te da miedo cuando hay algo que tienes aquí dentro de ti, tus temores internos. Yo me preguntaba alguna vez que he tenido miedo, ¿a qué tienes miedo? ¿A morir? No pasa nada porque te mueras. ¿A sufrir? El sufrimiento... En el caso concreto que ibas corriendo y te estaba persiguiendo aquel, ¿ahí que tenías miedo? Claro, me lo pregunté después, ¿a qué? Aquello posiblemente, igual era algún ser desconocido, pero muy probablemente todo aquello que te encuentras fuera de tu vida corresponde a algo que tú tienes dentro. Y me tuve que meter una temporada a ver qué algo oscuro tenía yo dentro, que era tremendamente poderoso, iba a ser una palabrota y que podía hacerme daño, ¿sabes? Todo lo que ocurre en tu exterior es algo que te está diciendo algo que sirve para ti. La vida es nuestra aliada. Por ese camino puedes encontrar esa iluminación o ese atisbo y de repente el misterio se convierte en algo chulo. Si no, hay algunos peligros como los que hemos visto hoy. ¿Por qué atrás queréis preguntar? Casi nos vamos. ¿Qué ocurre cuando se junta lo de dentro con lo de más allá y con la técnica? Como por ejemplo en Belmez. ¿Como por ejemplo en? Belmez. Cuando saltaban los dispositivos. Pues a mí aquello no me dio miedo, ¿sabes? No te puedo dar una respuesta, porque yo no tengo respuesta a eso, ¿no? Pero fue tremendamente interesante y de alguna manera la cuestión intelectual es que algo vi allí que estaba comunicándose con nosotros. Supongo que veréis también un programa de Iker. Antes de Iker lo hicimos nosotros un programa de radio y lo que fuera, cuando invocábamos a María, de repente sonaban los sensores y le decíamos que no suene ahora el de la puerta, sino que suene el de la escalera o el del piso arriba, y sonaba el del piso de arriba y había gente que se lo hacía encima, ¿no? Y otros cuantos disfrutábamos porque decíamos, qué bien, el más allá se está manifestando. Pero, claro, qué divertido. Pero no te puedo dar una respuesta más allá de eso, ¿sabes? Yo he dejado de tener respuestas intelectuales porque no sirven de nada. La que yo te puedo dar la va a rebatir Miguel o otros. Las respuestas te las das tú mismo. Oye, una pregunta. Sí. Tú dices que los niños, que sobre todo cuando tienes 5 o 6 años, perciben cosas que con su mente completamente limpia, no están contaminadas con nada, lo pueden ver. Entonces, cuando estás con un niño que ve, o sea, en su vida diaria, no es gente muerta, ni de más allá, es gente que no está aquí. De otras dimensiones, quizá. Absolutamente, Claro. o sea, pero no estelar. Sí. Entonces, los nombres, perfectamente, los nombres son rarísimos, pero Sí. los nombres son. Y
y no es un niño, un niño extraño, al contrario, extrovertido, divertido, pero tiene esto en su vida, que cuando no quieres que eso lo pierda, Sí. solamente lo comparte con ciertas personas. Claro. Porque esas personas, esos que están con él, solo quieren que estén ciertas personas de la familia. Claro. ¿Y qué me quieres decir con eso? Entonces, para poder, o sea, que ese niño no pierda eso, sino que lo tenga como una cosa normal, porque le aporta muchísimas cosas. Entonces, él se abre y te lo cuenta como una cosa normalísima, entonces para que eso no lo pierda y pueda tenerlo siempre en su vida. Confianza. Que no se le corte y que se diga al niño que te tontería. Confianza, naturalidad con él y además advertirle que cuando sea mayor que lo hago con mi hijo, ¿no? Los demás van a decir que es mentira, pero que lo siga teniendo ahí, aunque sea dentro de él. Y la característica de esa historia es lo que os decía, cuando realmente tienes un contacto con el más allá, ¿no? Ellos no tienen miedo cuando hablan de sus seres. Cuando te encuentras realmente con algo que es de verdad, un fantasma o alguien aparecido, etcétera, no te da miedo. Cuando te da miedo, analiza a ver qué tienes dentro de ti que tienes que solucionar. Actitud es lo importante. No sé si os ha gustado, chicos, espero que hayáis disfrutado.